primer tema que abordaremos es el origen de los aceites lubricantes, el proceso de refinación para la obtención de bases lubricantes, la actual composición de un aceite lubricante y las principales tecnologías y aditivos que contienen en su formulación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Origen de los aceites lubricantes. Vamos a evaluar cuáles son los componentes del aceite, qué funciones debe de realizar este aceite y qué necesitamos evaluar para poder asegurar que el aceite pueda realizar cada una de sus funciones. Veamos. Los aceites lubricantes han existido de toda la vida. Desde que el hombre tuvo la necesidad de mover objetos pesados de un lugar a otro, tuvo que usar un líquido que me ayudara a que este movimiento sea mucho más suave, mucho más fácil. ¿Qué utilizó entonces? Utilizó agua. El hombre, cuando colocaba agua en la superficie, me ayudaba a que este movimiento sea mucho más suave, sea mucho más sencillo. Por eso hoy en día estamos considerando que el agua fue uno de los primeros lubricantes. El inicio del estudio de la lubricación empieza en el año de 1500, cuando iniciamos el estudio de lo que es tribología. Tribología es el estudio de la fricción y sus efectos. Durante el año de 1750, en la Revolución Industrial, empieza el desarrollo de aceites y grasas de origen animal y vegetal. Sin embargo, estos tenían el inconveniente de que no tenían larga durabilidad, por lo que a partir de 1850, durante la expansión del capitalismo industrial, inicia el desarrollo de lubricantes minerales, los cuales se obtienen a partir de la refinación del petróleo. Y debido a la necesidad de una mejor lubricación, a partir del año 1900, inicia el desarrollo de aceites sintéticos. Después del agua, uno de los lubricantes utilizados fueron los vegetales y los animales. ¿Cuál es el problema? Que estos productos tenían muy poca durabilidad. De ahí que entonces se empezó a reformular el producto para poder obtener algo de mejor desempeño. También en su momento el petróleo fue utilizado como lubricante. Petróleo es un componente que viene del suelo y generalmente la palabra petróleo viene del latín petros y oleum. Petros, que significa piedra, oleum, que significa aceite, por lo que petróleo es aceite de piedra. Lubricación. ¿Qué estamos buscando? Buscamos disminuir lo que es fricción. Y fricción es el contacto de dos superficies que están en movimiento. Con esto disminuimos la fricción, disminuimos el desgaste y los equipos tendrán mayor durabilidad. Es muy importante, antes de explicar qué es un aceite lubricante, entender tres conceptos: herrumbre, corrosión y oxidación. Cabe señalar que no podemos confundir estos tres conceptos. ¿Qué significan? El primero, herrumbre. Herrumbre es el ataque del agua hacia un metal. Segundo, corrosión. Corrosión es el ataque de los ácidos o componentes químicos hacia el metal, al metal. Y tres, oxidación. Oxidación es el envejecimiento o degradación del aceite. Este término aplica al aceite. Es muy importante diferenciar herrumbre y corrosión al metal, oxidación al aceite. En esta ocasión vamos a platicar de qué es un aceite lubricante. Vamos a definir cuáles son sus componentes y cuál es la importancia de por qué elegir el aceite correcto. Para esto nos acompaña Julio. Julio, gracias por estar con nosotros. Y vamos a evaluar qué es un aceite lubricante. Julio, ¿qué es un aceite lubricante? Sí, bien lo dices, César, y lo mencionas. Para entender cómo funciona el aceite dentro de nuestro sistema, bueno, tenemos que comprender qué es un aceite lubricante. Y para ello, vamos a decir que el aceite lubricante se va a definir como la mezcla científicamente balanceada entre un aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Mezcla científicamente balanceada. Fíjate que a mucha gente no le queda muy claro por qué el de mezcla científicamente balanceada. ¿Por qué tiene que llevar exactamente la cantidad entre un componente y otro? Sí, bien lo dices, ese concepto está arraigado. El comprender por qué tiene que ser un componente balanceado. Bueno, y esto va enfocado porque tanto le hace daño al sistema que el aceite tenga de más aditivos como que tenga de menos. Si tiene de menos, se va a quedar pobre en la protección. Y si tiene de más, por la temperatura a la que va a trabajar el sistema, se van a quemar esos aditivos que están de más y van a provocar ceniza, que posteriormente nos van a traer problemas en el sistema. Mezcla científicamente balanceada. Eso quiere decir entonces que no porque tenga más aditivos mi aceite va a ser de mejor calidad. De hecho, mencionábamos,
el que tenga un balance tiene que estar enfocado. ¿Por qué? Porque tanto hace daño el que tenga aditivos de más como el que tenga aditivos de menos va a afectar a mi sistema. Es por eso que tenemos que tener un balance, una mezcla científicamente balanceada entre el aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Muy importante entender entonces que debe de llevar la cantidad exacta para no dañar el funcionamiento bajo el cual va a estar operando. Ahora bien, básicamente tenemos dos componentes, el aceite básico y lo que es el paquete de aditivos. ¿Cuántos tipos de aceites básicos hay? En cuanto al aceite base tenemos dos tipos, la base mineral y la base sintética. Vamos a decir que la base mineral es la base que vamos a obtener a partir de la refinación, de la destilación del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de obtener el petróleo, separarlo en sus diferentes componentes, uno de esos componentes va a ser nuestra base mineral. ¿Qué ocurre con las bases sintéticas? Bueno, las bases sintéticas van a estar diseñadas por el ser humano a partir de reacciones químicas en un laboratorio. De ahí que por eso tienen un mejor desempeño en cuanto a la operatividad dentro de mi sistema. Ahora bien, esta base sintética o esta base mineral, vamos a tener nosotros lo que es la parte de aditivos. ¿Qué es un aditivo? Bien lo mencionabas, sea base mineral, sea base sintética, tiene que llevar su paquete de aditivos. Y un aditivo lo vamos a definir como la sustancia química que va a ayudar o va a proporcionar a realzar una propiedad que queremos en el aceite base. Por eso la importancia de poder definir qué es un aceite lubricante. Mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. Ya que definimos qué es un aceite lubricante, es muy importante entender para qué se desarrolla el aceite lubricante. Julio, básicamente, ¿cuáles son las funciones que debe de hacer un aceite lubricante? Bien lo dices. Primero, cuando ya entendemos el concepto de lo que es un aceite lubricante, ahora vamos a entender qué hace nuestro sistema, cuáles son sus funciones. Y las funciones principales de un aceite lubricante son básicamente 5. ¿Cuáles son? Bueno, lubricar, tiene que limpiar, tiene que enfriar, tiene que proteger contra herrumbre y corrosión y por último reducir ruidos y vibraciones. Muy importante, 5 funciones que tiene que hacer mi aceite lubricante. Y bueno, la primera que tú mencionaste, tiene que ser capaz de poder lubricar. ¿Qué significa que pueda lubricar mi aceite? Ese es un concepto muy importante, César, porque regularmente la gente tiene la idea de que lubricar es evitar el desgaste. Es decir, mi aceite evita el desgaste. Y es un concepto que está manejado de forma incorrecta porque el aceite no evita, simplemente disminuye el desgaste, por ende la fricción y la generación de calor, pero disminuye, no evita. Si pudiéramos evitar el desgaste, entonces nuestro sistema duraría para toda la vida y no lo es así. Lubricar, muy importante, que tiene que disminuir y no evitar. Segunda función, nos dijiste que tiene que limpiar. ¿Cómo limpia mi sistema? Una de las principales funciones que tiene que llevar a cabo nuestro aceite lubricante es absorber parte de los contaminantes que se generan en el interior del sistema, así como los agentes externos. Y esto nos va a ayudar a evitar la formación de lacas, de lodos, que pongan en predicamento el buen funcionamiento del sistema en conjunto. Muy bien, entonces ya llevamos lo que es la parte de lubricar y de limpiar. Mencionaste como tercer punto que también debe de ser capaz de enfriar. ¿A qué se refiere este concepto básicamente? Porque nuestro sistema tiene que trabajar a una temperatura ideal. Es por eso que el aceite tiene que ayudarnos a generar esa disipación de calor para lograr llegar a la temperatura adecuada y garantizar así el buen funcionamiento de nuestro sistema. Perfecto, tiene que absorber calor. Como cuarto punto nos mencionaste que tiene que ser capaz de poder reducir ruidos y vibraciones. ¿Por qué reduce ruidos y vibraciones? Porque, bueno, nuestro sistema evidentemente va a estar en constante movimiento para llevar a cabo sus funciones. Y el aceite, al llevar a cabo la lubricación, que decíamos es interponer una capa entre las dos superficies en constante movimiento, va a ayudar a que facilite el movimiento y de esa forma disminuir ruidos y vibraciones. Y algo muy importante, estabas mencionando que el aceite también es capaz de poder proteger contra la herrumbre y corrosión. Ya anteriormente se había mencionado que la herrumbre es el ataque del agua y la corrosión es el ataque de componentes químicos. Entonces mi producto también protege contra el ataque de estos compuestos. Sí, por supuesto. El aceite posee aditivos especiales que van a ayudar tanto a neutralizar esas sustancias químicas como a proteger al sistema contra el ataque de la humedad o presencia de agua.
Perfecto. Muy importante conocer estos conceptos para poder definir qué es lo que va a realizar mi aceite lubricante. En resumen, entonces, podemos decir que el aceite debe tener la capacidad de ¿qué? De poder lubricar, de poder limpiar, de poder enfriar, de poder reducir ruidos y vibraciones y de poder proteger contra herrumbre y corrosión. Exactamente, César. De hecho, las principales funciones nos van a llevar a cabo o van a garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema. Las bases minerales se van a obtener de lo que es la refinación del petróleo. Entendamos como refinación un proceso de separación. Una refinería es una empresa que separa algo. En este caso, ¿qué vamos a separar? El petróleo. Entra el petróleo, la refinería lo separa en todos sus componentes y se pueden obtener gasolina, diésel, asfalto, solventes. Uno de estos componentes que se obtienen en la refinación del petróleo son bases lubricantes. En este proceso de refinación buscamos que ciertas características de mi básico sean las adecuadas. Por eso es muy importante cuidar cuáles son contenido de saturados, contenido de azufre, viscosidad, índice de viscosidad, volatilidad, punto de fluidez y punto de inflamación. Cada uno de ellos con su valor que sea el necesario. Contenido de azufre. Estamos diciendo que el azufre es el principal contaminante que trae nuestro sistema, ya que el azufre viene nato en lo que es el petróleo. Entonces el contaminante puede venir también dentro del básico. ¿Cuál es el problema? El problema es que el azufre, en combinación con temperatura y con humedad, causa ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico ocasiona una gran corrosión a lo que es nuestro sistema. Es por eso que el nivel de azufre tiene que ser lo más bajo posible. Saturados. Una molécula de lo que es el básico mineral no es más que una molécula de hidrocarburo. Básicamente lleva lo que son carbonos e hidrógenos. Necesito que estas moléculas se encuentren completamente saturadas de hidrógeno, que no haya espacios para que no entren contaminantes. Por eso el contenido de saturados siempre debe de ser lo más alto posible. Viscosidad. Estamos diciendo que la viscosidad es el qué tan rápido, qué tan lento fluye un líquido. Es la resistencia que tiene un líquido para poder fluir. Y dependiendo de la aplicación, será el grado de viscosidad que se puede llegar a utilizar. En la refinación del petróleo podemos obtener básicos con alta viscosidad, básicos con baja viscosidad o básicos con media viscosidad. Esta combinación me dará el producto que estamos buscando. Índice de viscosidad. Es muy importante no confundir viscosidad con índice de viscosidad. Son dos términos muy diferentes. Mientras la viscosidad es la fluidez que puede tener el aceite, el índice de viscosidad es la variación de la viscosidad a diferentes temperaturas. Es decir, entre frío y calor, ¿cuánto cambia? ¿Qué tan estable es el producto? Por eso la importancia del índice de viscosidad. El índice de viscosidad es un número, es un valor. Y mientras más alto sea este valor, más estable es el aceite. Mientras más bajo sea este valor, menos estable es el aceite. Por eso en la refinación del petróleo buscamos que este valor sea lo más alto posible. Volatilidad. En esta prueba vamos a determinar el porcentaje de aceite que se evapora por la temperatura de operación. Es importante que este valor sea lo más bajo posible para que en cualquier aplicación que utilicemos aceite, este no se pueda evaporar. Punto de fluidez, también conocido como punto de escurrimiento. ¿Qué determinamos? La temperatura mínima, la temperatura más baja a la que el aceite todavía puede fluir. Obviamente buscamos que este valor sea lo más bajo posible para que en cualquier temperatura nuestro aceite se mantenga en movimiento. Punto de inflamación. Aquí determinamos la temperatura a la cual los vapores de un aceite se pueden inflamar o pueden causar un incendio. ¿Qué hacemos? Colocamos aceite dentro de esta copa, elevamos temperatura, hacemos pasar una flama y cuando se crea vapor con una flama, en ese momento determinamos el punto de inflamación. Esta temperatura debe de ser lo más alto posible para no causar problemas dentro de nuestra aplicación.
En el proceso de refinación de los aceites básicos, dependiendo del tipo de estructura que pueda traer este básico, los aceites básicos minerales se pueden clasificar en 3 tipos: aceites básicos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Los parafínicos son excelentes para poder resistir la oxidación. Los nafténicos son excelentes para poder resistir las bajas temperaturas. Y los aromáticos tienen un excelente poder solvente. Si queremos un aceite que tenga una excelente durabilidad, lo fabricamos con aceites parafínicos. Si queremos un aceite para procesos de refrigeración, donde lo importante es que resista la baja temperatura, utilizamos aceites minerales nafténicos. Y si queremos un aceite de proceso para disolver plásticos y obtener la forma deseada, entonces utilizamos aromáticos. Aceites sintéticos. Los aceites sintéticos son obtenidos a partir de reacciones químicas, es decir, se obtienen en un laboratorio. Son productos que se obtienen donde su proceso ya está controlado, está planificado y está verificado para poder obtener el producto deseado. Es por eso que los aceites sintéticos tienen mayor resistencia a la temperatura, tienen mayor control de la suciedad, tienen mejor resistencia al ataque de químicos, de la humedad y del agua. Por eso la durabilidad más amplia de los aceites sintéticos. El producto sintético de mayor uso hoy en día es la polialfa-olefina, aunque también existen otros como las siliconas, como los polibutenos, los polialquilenglicoles, dependiendo del proceso donde se vayan a utilizar. Los aceites básicos, sean minerales o sean sintéticos, se clasifican todos por un organismo internacional llamado API, Instituto Americano del Petróleo. De acuerdo al contenido de saturados, contenido de azufre y al índice de viscosidad, API los clasifica como grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Estos básicos son los que se obtienen de la primera refinación del petróleo. Estos básicos tienen un porciento de saturados menor al 90%, azufre mayor al 0.03% y un índice de viscosidad que está entre el 90 y 120. Son básicos minerales que se obtienen de la primera refinación del petróleo. Grupo 2 ahora tiene más del 90% de saturados, tiene menos del 0.03% de azufre y decimos que su índice de viscosidad está entre 90 y 120. Los básicos grupo 2 API son los que se consideran como hidroprocesados o hidrocraqueados, es decir, se les inyecta hidrógeno. Con esto obtenemos mayor pureza y por lo tanto mejores propiedades de nuestro aceite básico. Los básicos del grupo 3 tienen mucho mayor proceso de refinación, tiene procesos de refinación más severos que aumentan todavía más la pureza y por lo tanto mejora las propiedades. Podemos decir que lo que es el índice de viscosidad ya está por arriba de 100, lo que es el porciento de saturados puede alcanzar hasta un 98-99% de saturados y el azufre prácticamente anda alrededor de 5 partes por millón. Por eso los básicos del grupo 3 muchas veces se consideran como aceites sintéticos. Los básicos del grupo 4 son considerados básicos 100% sintéticos y está designado únicamente para las polialfa-olefinas, PAOs. ¿Por qué PAOs? Porque son compatibles con aceites minerales, se pueden mezclar sin ningún problema. Estos productos son 100% sintéticos. El grupo 5 de API está designado para todos aquellos aceites que no entraron en la clasificación de grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Podrá haber aceites minerales como los nafténicos o como los aromáticos o como los sintéticos que no entraron en el grupo 4. Todo lo que no entra en estos grupos serán entonces grupo 5. Ya vimos la parte de aceites básicos. ¿Qué nos falta?
el aditivo. ¿Y qué es un aditivo? Un aditivo es una sustancia que mejora o imparte una propiedad al aceite lubricante. Si el básico que yo estoy utilizando ya trae la propiedad que yo quiero, el aditivo se la va a mejorar. Si el básico que estoy utilizando no trae la propiedad que yo busco, el aditivo se la va a impartir. Por eso un aditivo es una sustancia que mejora o imparte una propiedad a mi aceite lubricante. Inhibidor de la oxidación. Recordemos que la oxidación es la degradación que sufre el aceite desde que uno lo pone nuevo hasta que se termina su vida útil. ¿Qué hace el aditivo inhibidor de la oxidación? Controla este proceso de envejecimiento aumentando su durabilidad. Aditivo antidesgaste. ¿Qué hace un aditivo antidesgaste? Debido a que en los sistemas automotrices hay demasiada fricción, mi aditivo debe de disminuirla, buscando que los equipos tengan mucho mayor durabilidad. Aditivo de extrema presión. ¿Qué hace el aditivo? Este aditivo reacciona químicamente con la superficie del metal para poderle darle un endurecimiento. ¿Qué buscamos? Que nuestra pieza pueda soportar alta vibración, impacto y alta fricción. Aditivo antiespumante. ¿Qué buscamos? Que el aceite rompa rápidamente las burbujas de aire que se forman para que éstas no se acumulen, disminuyendo así la formación de espuma. Aditivo detergente. ¿Qué sucede en el motor? Cuando estamos quemando combustible, estamos generando ceniza. El aditivo detergente tiene la finalidad de poder absorber toda esta ceniza, de poder absorber estos contaminantes para mantener una perfecta limpieza dentro de nuestra unidad. Aditivo dispersante. Busco que estos contaminantes que ha absorbido el detergente no se aglomeren para que no se formen lodos en el fondo del cárter. El aditivo dispersante toma este contaminante, lo divide en partículas muy pequeñas y los mantiene dentro del aceite, de tal manera que cuando el aceite pase por el filtro los pueda detener. Aditivo inhibidor de la herrumbre. Recordemos que la herrumbre es el ataque del agua hacia los metales. ¿Qué busca un inhibidor de la herrumbre? Controlar el ataque del agua sobre el metal para poder proteger a dicho metal. Aditivo inhibidor de la corrosión. ¿Qué buscamos con el aditivo inhibidor de la corrosión? Proteger a los metales contra el ataque de los ácidos y de componentes químicos. Recuerden que dentro del motor se genera una combustión. En esta combustión se generan ácidos. El objetivo de mi aditivo es proteger a mi metal contra este ataque de los ácidos. Aditivo mejorador del índice de viscosidad. ¿Qué buscamos? Disminuir la variación de la viscosidad a diferentes temperaturas. Es decir, vamos a hacer un aceite mucho más estable. Aditivo depresor del punto de escurrimiento, también conocido como aditivo depresor del punto de fluidez. ¿Qué buscamos? Necesitamos que el aceite pueda fluir a temperaturas muy bajas. Entonces este aditivo disminuye el punto de congelación. Aditivo emulsificante. ¿Qué buscamos? Que este aditivo me ayuda a que el agua y el aceite se mezclen perfectamente bien. Esta es una necesidad que encontramos mucho en aplicaciones industriales. Aditivo de emulsificante. ¿Qué buscamos con este aditivo? Buscamos que el agua y el aceite se separen muy rápido. Esta es una característica muy importante en los aceites hidráulicos y aceites para turbinas. Es muy importante considerar que un aceite lubricante no lleva todos los aditivos, sino que únicamente vamos a seleccionar los necesarios de acuerdo a la aplicación del aceite lubricante. Así es como se formula nuestro aceite lubricante. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima.